Hola, buen día a todas y a todos. Hace poco conocimos una carta, un documento que hizo el ELN refiriéndose al proceso de paz, y esto dio para muchos titulares. Básicamente los titulares se refirieron a la falta de voluntad por parte del ELN para alcanzar efectivamente la paz y la falta de seriedad de este en el proceso. Bien, pues tenemos que hablar de ese proceso, cosa que ya hemos hecho en anteriores columnas, señalando algunas debilidades y algunas dificultades que presenta particularmente ese proceso de negociación con el ELN. Hay que partir del hecho de señalar que, en efecto, cualquier esfuerzo para alcanzar la paz es poco. Pero dos no pueden si uno no quiere. Y aquí hay que decir, por lo tanto, que se han cometido errores y que parece ser, en efecto, que el ELN no tiene una voluntad efectiva para alcanzar la paz. Pero esto es apenas normal. El ELN es una organización que ha aprendido y que nace con unas ideas políticas, independientemente de lo que haya sucedido después en el transcurso de la guerra. La guerra viene a ser la degradación de la humanidad. Pues bueno, va aprendiendo al proceso de negociación. El ELN sabe a qué está jugando. Quizás quien no ha logrado ver y tomar ejemplos de otros procesos sea en este momento el gobierno nacional. Hay que recalcar, decir que cualquier esfuerzo por la paz, por alcanzar la paz en nuestro país, es poco. Hay que reconocer el esfuerzo del gobierno nacional, pero hay que advertir también de que no se pueden desconocer aprendizajes del pasado. Y quizás, principalmente, ese aprendizaje tiene que ver con el éxito del anterior proceso de paz, el proceso de paz que llevó a cabo Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. De ese proceso de paz hubo varios aprendizajes, pero quizás el más importante, aunque criticable, es el de negociar en medio del conflicto. Y esto no lo entendía nadie. Éramos críticos sobre cómo o por qué negociar bajo esas condiciones. Posteriormente se vino a entender cuál era el sentido y cuál es la justificación de negociar en medio del conflicto. Esto se justifica porque evita el desgaste de intenciones, de compromisos, de energías por parte y parte, y pone, en definitiva, enfrente de la mesa el tema de confianzas. De los procesos anteriores, yo en alguna columna lo he señalado, el proceso de negociación de las FARC con Juan Manuel Santos y con el gobierno de Colombia no se circunscribe a ese periodo de tiempo y las conversaciones en La Habana. Fue un proceso de muchos años que vienen a terminar, que vienen generando aprendizajes y que vienen a terminar en ese proceso exitoso en La Habana. Uno de esos aprendizajes es el que estaba señalando. Negociar en medio del conflicto evita distraerse en otros temas y pone en centro de la mesa si existe o no voluntad real de paz. ¿Qué pasaba cuando existían las treguas, el cese al fuego bilateral? Se pierden de la agenda, no negocian la agenda en realidad, y luego cualquier cuestión de los señores de la guerra, de los que no pueden, que critican cualquier situación del proceso de paz o no están de acuerdo con cualquier situación que se está discutiendo en la mesa, sabotean ese cese bilateral y se destruyen las confianzas. Un proceso de negociación de este calibre no es sencillo. Lo primero es negociar cuál es la agenda de negociación, eso tiene que ver con una negociación en sí mismo. Dos, cuáles son los puntos de la agenda y los tiempos, eso es otra negociación. Y en efecto, de las medidas humanitarias. Creo que el gobierno está a tiempo de recoger esos aprendizajes de los gobiernos anteriores que trabajaron por la paz. Repito, cualquier esfuerzo por la paz es poco, no podemos menospreciarlo. Pero el gobierno tiene que aprovechar esos aprendizajes y fundamentalmente que exigirle al ELN que dé muestras reales de voluntad de paz. Las FARC, en el momento de que estaba negociando con Andrés Pastrana Arango, en un momento ellos comentaron de que no irían a negociar con Horacio Serpa cuando tuvo la oportunidad de llegar a la Casa de Nariño.
Y decía que no, porque este no representaba a la oligarquía. Y tomaron ese tiempo de negociación con Andrés Pastrana. Ellos veían más viable la negociación con Andrés Pastrana por considerarlo en efecto alguien de las casas tradicionales y de la burguesía. Esto era lo que decía las FARC entonces. Pero aprovecharon el tiempo de negociación, y esto lo aprovecharon los dos. Las FARC para medir al adversario, y era el gobierno Andrés Pastrana, del Estado y las instituciones, y armarse, concentrarse. Y el gobierno, en efecto, también utilizó eso para medir la capacidad de las FARC y para modernizar su ejército, ¿no? Y tomar ciertas medidas, que entre otras fue el Plan Colombia. No todas las negociaciones están hechas realmente con voluntad de paz. Hoy hay que preguntarle al ELN si tiene realmente voluntad de paz, o por el contrario, ve que está negociando con un progresista al que le están atacando día sí, día también, y al que le ponen palos en la rueda para gobernar, y que por lo tanto ellos no sienten que tienen que gobernar, ¿no? Si ellos están metidos en el tema de la lucha de clase, quieren negociar con la clase burguesa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pueden ver que Gustavo Petro no representa esas grandes casas políticas y esas grandes fortunas que han encontrado el país, y que por lo tanto no le vean sentido a negociar con él la paz, ¿no? Flaco error, flaco favor que le hacen a la derecha, ¿no? Porque el no negociar, porque el no tener voluntad real de paz, porque el desgastar el tema de la paz, solo le sirve a la derecha. Solo le sirve a quienes se lucran de la guerra, y fundamentalmente a los que se lucran económicamente, pero los que se lucran políticamente, y es a la derecha. ¿Debemos trabajar por la paz? Sí, pero debemos exigirle al ELN firmeza, claridad, responsabilidad, que le hable de frente al país si tiene voluntad real de paz. ¿Es esto? Un fuerte abrazo a todas y a todos.